Hola, bienvenidos a este episodio de El Profe de Música. Yo soy Manuel Zazueta, tengo más de 25 años dando clases de música, un poco más de 15 años ya dando clases también a través de la metodología Dalcroze, que es utilizar el movimiento para aprender acerca de nosotros mismos, acerca de la música, de cómo interactuamos con la música y con el espacio que nos rodea. En este episodio te voy a platicar de los pilares fundamentales, digamos, metodológicos de lo que es la rítmica Dalcroze. Nos basamos mucho en trilogías. Por ejemplo, el estudio de la relación tiempo-espacio-energía. Los 3 momentos esenciales en cualquier clase de rítmica Dalcroze. Pero en lo que basamos, digamos, todo nuestro conocimiento, experiencias de aprendizaje, toda la experiencia en sí de aprendizaje dentro de la rítmica Dalcroze, la basamos en el solfeo, la rítmica y la improvisación. Ahora, pero cuando digo rítmica, no me refiero solamente al estudio del ritmo musical. Me refiero a que el ritmo es la base de todas las experiencias que podemos tener. El ritmo es la base de la vida, el ritmo es la base de cualquier manifestación artística. El ritmo va en todo. Si de repente estamos viendo una película que es aburrida, es porque el ritmo de la película está mal. Si estamos leyendo un libro o leyendo un artículo que no nos engancha, que no nos atrapa al momento de estarlo leyendo, es porque el ritmo del artículo no está bien, no está empatando con lo que tú sientes en ese momento. El ritmo es tremendamente importante para lo que hacemos dentro del arte y obviamente dentro de la música. Entonces por eso Dalcroze decidió llamarle gimnasia rítmica primero y después ya solamente se le llama rítmica. De hecho, hay una, digamos, vertiente de la rítmica Dalcroze que es solamente la rítmica. Tiene sus diferencias y voy a hablar un poco acerca de esto, pero básicamente se trata de mantener el trabajo de la rítmica Dalcroze bien establecido y con un buen nivel de calidad. Cuando tú ves una clase que te dicen es una clase de rítmica Dalcroze, sabes que el maestro que la está llevando es un maestro que se graduó de una escuela Dalcroze y que tuvo un entrenamiento tenaz para poder ostentar ese título. Entonces, por eso, digo, no es que seamos defensivos del nombre, pero más bien queremos defender un poco la calidad de cómo son las clases de rítmica Dalcroze. Entonces, vamos a empezar por eso, por la rítmica, esa experiencia que tenemos con el movimiento y la música. Muchas veces cuando estamos en una clase, le podemos decir a nuestros alumnos, muévete con la música, palmea este pulso o camina a la velocidad de la música. Digamos, esas 3 son como que las básicas. Caminar, palmear y simplemente moverse con la música. Pero esa última, que puede parecer muy sencilla, tiene truco. Porque si tú nomás les dices a alguien, muévete con la música, lo primero que van a hacer es empezar a mover los brazos. Si acaso son un poquito más jóvenes o no tienen tanto prejuicio, van a empezar a mover un poco los pies, las piernas, pero el tronco, el centro del cuerpo se queda muy estático. Por eso tenemos que entrenar a nuestros alumnos a tener cierta movilidad. Pero bien, lo que vemos en digamos, este pilar de la... ¿Y por qué es? Bueno, perdón, me estoy adelantando muchísimo. Déjenme les platico por qué son los pilares. ¿Por qué les decimos los pilares? Básicamente porque son 3 materias las que tenemos si vas a cursar rítmica Dalcroze para ser maestro de rítmica Dalcroze, vas a tener muchas materias, pero las del tronco así que vas a tener todos los años de la formación va a ser rítmica, que son más o menos unas 5 horas a la semana, improvisación, que son 3 horas a la semana, más o menos, y solfeo, que son más o menos entre 2 y 4 horas a la semana. Depende de la experiencia que tú tengas con solfeo también. Pero son las materias más pesadas y son las materias que sí o sí
tienes que pasar, tienes que ser bueno en solfeo, tienes que ser bueno en improvisación y tienes que ser bueno moviéndote con la música, básicamente. Así, si no tienes estas 3 cosas, entonces te van a decir: "Muchas gracias, tienes que cursar la carrera otra vez", porque no, simplemente no se puede. Claro que te estoy diciendo esto es un examen eliminatorio, pero para llegar a ese examen eliminatorio hay muchísimos controles que te van haciendo, que te van diciendo: "Okey, tienes que trabajar en esto, en esto, en esto". A mí me pasó muchísimo que yo llegué y, pues, cuando me preguntaron: "¿Improvisas?", yo dije: "Pues sí, o sea, puedo improvisar porque puedo ponerme a tocar música y como que se sienta como que es música, creo". Entonces empecé a tocar y me dicen: "Okey, ahora improvisa de esta forma, y ahora de esta forma, y ahora de esta". Entonces me empiezan a dar diferentes, consignas para improvisar que no podía hacer. Y ya me dijeron: "Okey, entonces ahora trabaja de esta manera, trabaja esta otra cosa". Tenemos una sistematización muy interesante de cómo trabajar la improvisación para que la puedas utilizar en tus clases con tus alumnos. También para la improvisación, para que te sirva para crear música. Yo, las canciones que hago, yo soy compositor de canciones y algunas piezas musicales, pero todo lo que hago, lo hago a través de la improvisación. Siempre empiezo improvisando y después lo compongo, pero siempre empieza por la improvisación. Y esa improvisación viene de la relación que tengo con la música. Entonces, vamos a ver, porque siento que ya me fui por todos lados, como siempre pasa en estas explicaciones de cuáles son los pilares de la rítmica Dalcroze, porque están tan entrelazados que luego se me confunden. Pero, digamos, si tienes esas 3 clases, entonces tienes como que cosas muy específicas, ¿no? Cuando llegas a la clase de rítmica, sabes que te vas a mover, sabes que te vas a quitar los zapatos, que vas a ponerte de pie y vas a estar solamente esperando la instrucción del maestro o maestra. Normalmente no te dicen vamos a ponernos de pie porque todo el mundo ya está de pie. Ya estás esperando a que te digan camina con la música, toma este material, escucha esto y trata de hacer esto. Entonces, por ejemplo, una clase de rítmica puede empezar perfectamente diciéndole a los alumnos: escucha la música que voy a tocar y por favor camina con la música. Muestra la energía de la música que yo estoy tocando en tu movimiento. Y empezamos a caminar por todo el salón y ahí vamos caminando para arriba y para abajo y todo va muy bien. Y después de un rato, la maestra pondrá alguna consigna diferente. Muy bien, ahora, y cuando dijo un rato pueden ser unos segundos, ¿no? Ahora cuando yo diga hop, tú vas a hacer tal cosa. Por ejemplo, cuando yo diga hop o cambio, vas a dejar de caminar y vas a empezar a palmear la música. Y cuando diga cambio otra vez, te detienes de palmear y empiezas a caminar otra vez. Entonces vas haciendo esas experiencias que se van haciendo automáticas en un momento, pero después tienes que cambiar ese automatismo. Te deshaces de él para saber que en verdad has aprendido lo que estabas haciendo. Estamos experimentando la música a través del movimiento, solamente experimentando. A veces vamos a reconocer un elemento musical y vamos a reaccionar ante ese elemento musical. A veces vamos a escucharlo y cuando lo escuchamos tenemos que hacer exactamente lo que hace ese elemento musical de alguna forma. Por ejemplo, si escuchas un ritmo en particular, si yo estoy siempre tocando tam, tan, tiram, taram, taram, pero si escuchas pam, para, pam, param, tam, entonces tú tienes que hacer ta, tarara, ta, taram, con tus pasos o con tus palmadas o algo diferente. Siempre tienes que tener esa como reacción. Y eso ayuda a que tu oído se vaya agudizando y vaya de verdad conectando lo que sucede entre tu cuerpo y tu intelecto. Eso es, en un muy breve resumen, quizá lo que sucede en una clase de rítmica Dalcroze. Pero claro que siempre vamos a analizar lo que está sucediendo.
Lo analizamos y ya nos decimos, pues mira, esto que escuchaste, el tan tararataram, es este ritmo y se escribe de tal forma y lo podemos utilizar en un dictado, lo podemos utilizar en una canción, etcétera. Entonces ahí tuvimos una experiencia musical, una experiencia en donde vivimos un cierto ritmo musical y cómo se compara con una pulsación normal. Después lo analizamos y finalmente lo aplicamos en algún otro contexto. Eso es una clase de rítmica, tal cual. No hay, puede haber un análisis más profundo, nos podemos meter mucho en más detalle, pero esa ya sería una clase de rítmica. Después, en otro momento, tenemos una clase de solfeo. La clase de solfeo, como bien lo dice, vamos a trabajar ese aspecto de la música. No solamente leer las notas, no solamente decir las notas y no cantarlas nomás. Es de verdad cantar, en primer lugar, cantar con el nombre de las notas, entender la relación que hay entre tónica y dominante y cómo poderlo, digamos, trasladar a la voz y a la escritura. Sí, creo que eso es más o menos lo que es la clase de solfeo en un terrible resumen. Pero es que eso es, tú llegas a la clase de solfeo y es para entrenar tu oído interno. Y el oído interno lo vas a hacer a través de reconocer melodías, cantar melodías, escribir melodías y crear melodías. Improvisamos música también solfeada, pero la gran diferencia que hay del solfeo dalcrosiano al solfeo tradicional es que cuando hacemos el solfeo Dalcroze, siempre estamos buscando algo musical. Y honestamente, yo lo que he visto en las clases de conservatorios, en muchos lugares del mundo, en academias de música, es que el se busca la complicación por hacerlo complicado, para entrenar a los alumnos a que hagan cosas complicadas. Pero lo que hacemos en la rítmica del cross es que entrenamos a los alumnos a que hagan cosas musicales. Entonces empezamos, por ejemplo, por lo más sencillo. Solamente canta, por ejemplo, una escala mayor, pero no la cantes nomás do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino que canta do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do. Aunque no sea la voz más tremenda del mundo, como es la mía, pero que lo puedas hacer entonado y que tengas esa intención de que sabes hacia dónde vas, de que sabes que va del do, sol, do, de que va de la tónica a la dominante a la tónica. Esa relación es muy importante. Por eso dentro de la clase de solfeo también muchas veces trabajamos armonía, trabajamos contrapunto al mismo tiempo, porque no podemos divorciar esas disciplinas. Las tenemos que estudiar al mismo tiempo. El asunto está en que a veces lo tenemos que hacer explícito y a veces lo tenemos que estudiar de una forma implícita, porque así es la música. En la música tenemos todo el tiempo, todo es siempre más grave y más agudo, más lento y más rápido, todo tiene un ritmo distinto, entonces no puedes estudiar todo al mismo tiempo, pero la música lo es todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es cambiar el enfoque de tu análisis, y eso es lo que hacemos en una clase de solfeo. Trabajamos el entrenamiento del oído interno a través del desarrollo del oído melódico, el oído armónico, oído rítmico, sensaciones rítmicas y cómo las podemos escuchar, reaccionar ante ellas, escribirlas y crearlas. Cuando digo escribirlas, sobre todo es escribirlas como por ejemplo un dictado. O sea, tomar un dictado, pero también componer música. Y no solamente componer escribiendo, sino componer improvisando. Entonces, eso es, ya tenemos lo que es la rítmica y el solfeo. Y después viene la improvisación. Porque la improvisación es muy importante dentro de la rítmica del cross, porque todos los maestros de rítmica del cross
son grandes improvisadores, excepto un servidor. Yo ahí como que yo trato de improvisar muy bien, pero digo, no me llamaría un gran improvisador. Pero todos los maestros de rítmica del cross que yo conozco son en verdad grandes improvisadores. Entonces, cuando los escuchas, la música que están haciendo del piano debe de dar ganas de moverte con ella. Si tú escuchas la música de un maestro del cross y simplemente se oye como lo mismo, lo mismo, lo mismo todo el tiempo, entonces algo no está haciendo bien el maestro. Algo tiene que cambiar en su forma de tocar para que tú te quieras mover. Entonces, el maestro lo cambia. Esa es la gran ventaja de improvisar, porque yo puedo aprenderme una pieza musical para ejemplificar la pulsación, para ejemplificar cierto ritmo musical, cierto fraseo, cierta melodía, cierta fórmula melódica o rítmica, etcétera. Pero la ventaja de la improvisación es de que siempre puedo adaptarme al ritmo de mi clase, al ritmo de mis alumnos, a lo que están haciendo, a lo que están sintiendo. Si no lo están sintiendo, entonces trato de hacer música para ellos en ese momento. De eso se trata la improvisación. Por eso es tan importante que la estudiemos profundamente. Y me preguntan mucho a mí que cómo le hago de dónde saco mis ideas para la improvisación. Y es cierto de que son muchos ejercicios, cosas que he estado como coleccionando a través de los años, pero lo más importante es el análisis de las obras musicales de grandes maestros como Mozart, Schumann, Tchaikovsky, Stravinsky, Ravel, pero también de grandes maestros contemporáneos como Alejandro Sanz, como música de boleros, porque de verdad te dan una riqueza armónica del jazz, una riqueza armónica que es difícil encontrar en diferentes contextos. Además, que es muy importante que tú encuentres tu propio contexto. ¿Cuál es la música que a ti te gusta más? Y esa música que te gusta más a ti, entonces la vas a poder reflejar a través de tus improvisaciones, que eso es lo que buscamos en la improvisación, la expresión musical del artista, pero la expresión sin ningún tapujo. Y por eso hacemos tanto trabajo en la improvisación. Y empezamos desde cosas muy sencillas como improvisar un ritmo, improvisar un ritmo de ruidos, un ritmo de melodías, después un ritmo con melodía, después una melodía muy sencilla, una melodía que dure 4 compases, una melodía, después la pasas al piano, después la pasas a otro instrumento, después lo acompañas y vas trabajando, pero siempre vas construyendo sobre lo que has trabajado. El asunto de estudiar improvisación es que es práctica. Cuando me preguntan sobre todo, pero oye, ¿cómo haces para improvisar así? Es que improvisas, cuando escucho lo que tú improvisas, se me hace que nunca voy a llegar a eso. Te aseguro que vas a llegar a eso si practicas como practiqué yo. O sea, eso es lo único que tienes que hacer, practicar, practicar y practicar. Porque eso lo tenía que hacer, porque si no lo hacía, no pasaba el examen. Y si no pasaba el examen, mi tiempo estudiando allá en Ginebra hubiera sido completamente en vano. Así que por eso me ponía a estudiar. Esos son los 3 pilares de la rítmica del cross: la rítmica, el solfeo y la improvisación. La rítmica, que es la relación entre la música y el movimiento; el solfeo, que es el entrenamiento del oído interno y su expresión externa; y la improvisación, que es la creación, la composición en tiempo real de música que ayude para los propósitos de nuestra clase. Que eso es muy importante, porque todo el mundo puede improvisar. Puedes hacer una improvisación libre y puedes hacer música genial, pero es muy importante que la improvisación que trabajes ayude
para los propósitos de tu clase. Y recuerda que todo esto lo podemos trabajar más a detalle en el taller de formación a distancia que tenemos todos los viernes de 8:30 a 10 de la noche en hora de la Ciudad de México. Pero puedes entrar de cualquier lado, lo puedes hacer de forma asincrónica, puedes trabajar a tu propio ritmo, pero recuerda, el asunto es trabajar y ponerte a practicar para llevar para llevar tu calidad musical hacia adelante y que la puedas compartir con tus alumnos. Muchas gracias por haber escuchado y nos escuchamos la siguiente. Adiós.